y demasiada mesura y demasiada condescendencia y contemplación con la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Esto es un hecho. Tanto es así que la prensa, se dice, se ha pintado de naranja. Entonces, cuando ocurre un incidente, se echa la culpa a Castillo de que está en contra de la libertad de expresión. Y eso no es cierto. Esa es otra mentira. Ahí Rosa María Palacios dice que nadie tiene que meterse con la empresa privada. Cuando Castillo ha hecho alusión a los sueldos de estos periodistas y ha llamado mermeleros, entonces dice que no, que nadie tiene que meterse con la industria privada. Pero en realidad el público es el que sufre esa fábrica de mentiras. Entonces sí tenemos que meternos con esa industria privada. Porque si a mí, por ejemplo, el productor de carne me vende carne podrida, entonces tengo derecho a protestar. Si a mí el productor de textiles me vende camisas mal hechas, tengo derecho a protestar. Si el productor de fruta me vende fruta vinagrada o podrida, y si el lechero me vende queso con gusanos, etcétera, entonces tenemos derecho a protestar. El producto en este caso son las ideas tergiversadas constantemente por los periodistas. La palabra mermelero o mermeleros se puso de moda, no por culpa de Pedro Castillo. Se puso de moda en la primera vuelta electoral cuando Porky López Aliaga decía que todo el periodismo era mermelero y que él lo iba a cambiar. Bueno, pero ahí no se quejaron tanto como se están quejando ahora. Y esto, desde un punto de vista, digamos, de visión real de las cosas, se nota, ¿no?, una inclinación hacia la derecha. Bueno, pero en el Perú estamos viviendo una situación que tiene que ver con el cambio político y social que está dado por la candidatura del señor Pedro Castillo y el continuismo de la putrefacción del Estado, el continuismo de la corrupción, el continuismo de la mafia que está dado por la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, eso es lo que defiende el periodismo. Defiende la corrupción, defiende la mafia y defiende a la señora Fujimori, que es precisamente la jefa del crimen organizado en el Perú. No porque lo diga yo. Están en las acusaciones ante el Poder Judicial y están encausados en el Poder Judicial. Todas estas situaciones. Cuando, digamos, se habla de un equipo de gobierno, está hablando de un equipo de delincuentes, porque todos tienen prontuario. Tenemos, por ejemplo, al señor Vaca Campodónico, tenemos, por ejemplo, a Luz Salgado, tenemos, por ejemplo, a Galarreta, tenemos, por ejemplo, a Carranza, a Rosa Barta, al señor Bustamante, etcétera, ¿no? Bueno, a Rafael Rey, a Klimper. O sea, toda esta gente que quiere volver, ¿no?, a gobernar y que quiere volver a penetrar el Estado, es la que representa la señora Fujimori. Y cuando se habla del cambio, se dice que el cambio es comunista. Eso no es cierto. Se dice que el cambio es chavista. Tampoco es cierto. Se dice que se quiere dar golpe de Estado. Tampoco es cierto. Entonces, todas estas mentiras y tergiversaciones de la prensa, ¿no?, cuando se trata del señor Pedro Castillo, se vienen dando todos los días. Todos los días estamos cayendo en esa situación. Cuando Pedro Castillo va a la televisión, o cuando cualquiera de los representantes de Perú Libre va a la televisión, se le agrede. Y se le agrede con una serie de preguntas, ¿no? Y se habla de la corrupción y todo, como si hubieran gobernado alguna vez. Y no se habla a la señora Fujimori porque a ella, con tanta complacencia, le hacen leer inclusive. Dicen que es una entrevista. Y en realidad es un cherry, es un publi reportaje, porque ella comienza a leer, hace lo que le da la gana y nadie le pregunta nada ni la agrede. Nadie le dice que deslinde, por ejemplo, con la dictadura de su padre Alberto Fujimori, que fue el horror de los horrores en la historia del Perú. Nadie le dice que deslinde con la corrupción. Nadie les dice que deslinde con la dictadura que ejerció ella en el Parlamento, recién ahorita, en el año 2016 hasta el 2018. Nadie le dice nada de eso. Nadie le dice que ella es responsable de que se haya cerrado el Congreso y que tengamos 4 presidentes en 5 años. Nadie le pregunta eso, ¿no? A ella le preguntan cosas muy suaves. Nadie le dice que deslinde con el terrorismo de Estado
que se produjo durante la dictadura del señor Fujimori, ¿no? Con el grupo Colina. Nadie le dice eso, nadie le pide deslindes. Sin embargo, al otro lado le piden deslinde con Sendero Luminoso, deslinde con la Revolución Venezolana, deslinde con la Revolución Cubana, deslinde. ¿Qué cosa es esto? Esto es simple y llanamente manipulación de la prensa. Una manipulación que está permanentemente en agresión contra la candidatura del pueblo. O sea, ellos no quieren cambiar, pero la población peruana quiere cambiar, y quiere cambiar el modelo económico. Y ¿cómo se llama? Si quiere cambiar el modelo económico, de alguna manera se tiene que alterar, ¿no? Artículos de la Constitución del Estado, ya sea por enmienda o ya sea por la Asamblea Constituyente. Pero cuando se habla de la Asamblea Constituyente, se dice que se quiere romper con el Estado de Derecho, se dice que se quiere dar golpe de Estado, es decir, se dicen muchas cosas que son fábricas precisamente de estos periodistas que ahora se rasgan las vestiduras porque, de acuerdo, digamos, a lo que ocurre siempre en una comunidad campesina o de los campesinos, el castigo viene del pueblo, ¿no? A veces se ha visto que en las comunidades campesinas se amarra a un ladrón y se le golpea y se le azota, porque esa es una cuestión tradicional, es una cuestión que así está en la cultura de las comunidades campesinas. Pero también puede ser un infiltrado que ha querido darle una azotaína pues a esa periodista, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver con claridad que Castillo nada tiene que ver. No tiene que ver porque en realidad la agresión de la prensa está constante y hay gente alterada, hay gente exaltada que lógicamente no tiene cómo responder y responde de esa manera. Nosotros censuramos, lógicamente, que al periodismo se le trate de esa manera, en cualquier caso, y agresiones físicas con mayor razón, pero también tenemos que hacer una reflexión y ver que el periodismo no tiene nada de santo, y que el periodismo y el periodista tampoco es intocable desde el punto de vista de criticarlo. ¿Por qué? Porque hay que criticar lo que estamos hablando, porque realmente no se trata de hacer periodismo, sino se está haciendo realmente una fábrica de mentiras en el país, con las encuestas y con la manipulación. Por ejemplo, las encuestas. Las encuestas, no hay empate técnico en ningún sitio. Hay por lo menos 15 puntos de diferencia. Lo ha dicho el mismo Álvaro Vargas Llosa en una entrevista en televisión. No es empate técnico, ni ese CPI o Datum, pues son dos empresas que han sido siempre sobornadas por el fujimorismo y sobre todo por Montesinos. Vladimiro Montesinos siempre ha puesto dinero a comprar las encuestas y ha dado los resultados que le ha dado la gana. Entonces, hagamos una reflexión si es que se quiere hacer el cambio político, económico y social en el Perú.